Barbaras, que es investigador del laboratorio de EPS, VIH-Sida del INS, y él nos va a hacer una primera presentación. Un aplauso para el doctor Llama. A continuación voy a invitar al magíster Víctor Jiménez Vázquez, que es del equipo de vigilancia genómica de SARS-CoV-2, también del INS. Voy a invitarlo a la mesa. Un aplauso para el magíster Víctor Jiménez. Bien, y está llegando el doctor Ronnie Gavilán, en estos minutos, que me está llamando, un minuto. Bueno, si lo ve, por favor, los que están apoyándonos, el doctor Ronnie, si está por la puerta, lo invitan a pasar. Bien, vamos entonces a dar inicio, para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Si están aquí, entiendo que están interesados en entender todo lo que es el tema de la vigilancia genómica. Voy a hacer la introducción breve. O sea, el tema de vigilancia se ha fortalecido genómica, en patógenos, en salud pública se ha fortalecido mucho, sobre todo con la epidemia que hemos pasado. Pero no es nuevo en el país, como vamos a ver. Tenemos experiencias en el campo del VIH, que es una problemática que llevamos, y eso queremos resaltar. ¿Qué relación podemos tener en este tema de vigilancias respecto también a la interacción que tienen que hacer los centros de investigación y las líneas respecto al desarrollo de la universidad? Que como puedo ver, son muchos estudiantes jóvenes interesados en este campo. Entonces, al finalizar las tres presentaciones, vamos a hacer una mesa de discusión, de preguntas, y sobre todo aprovechar la experiencia de nuestros invitados para que nos puedan dirigir y tener un panorama mejor sobre este tema, que en el transcurso del tiempo creo que ustedes son los llamados a integrar y a desarrollar en el país. Bien, entonces, sin más preámbulos, voy a invitar al doctor Carlos Llama para que pueda hacer su presentación. Hay un micro disponible ya en la... Muy buenos días con todos, queridos asistentes, alumnos, profesores, docentes y todos aquellos interesados en la investigación científica. Mi nombre es Carlos Llama, soy biólogo egresado de la Universidad Federico Villarreal. Hice mi maestría en bioquímica y biología molecular en la Universidad Cayetano Heredia y mi doctorado acá en San Marcos. Actualmente voy a sustentar mi tesis de maestría también en bioética de la investigación con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y como ven, las líneas de investigación se amplían para una persona de acuerdo a sus intereses, a la situación que se vive actualmente, etc. En esta oportunidad yo vengo a comentarles sobre lo que hemos hecho en investigación en el campo de las enfermedades infecciosas, específicamente en el virus de la inmunodeficiencia humana, en VIH-Sida, acá en el Perú. Nosotros, como equipo de investigación, estamos actualmente liderando en el Perú la línea de la biología molecular, es decir, el estudio de la biología molecular del virus, su evolución, su diversidad genética y resistencia. Y tenemos a disposición pues todos los laboratorios de referencia nacional para hacer esos estudios. Así que brevemente les voy a comentar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la caracterización molecular, variabilidad genética y resistencia a fármacos antirretrovirales. El VIH-Sida es una epidemia que anteriormente fue considerada brote, estamos hablando de hace unos más de 30 años atrás, luego se convirtió en pandemia y ahora se convierte en una epidemia local para cada país, pero está en todo el mundo. Entonces podemos decir que sí, es una epidemia y una pandemia. Pero, acá lo más importante, vengo a resaltarles los condones, los preservativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay cura para el SIDA. No hay cura, hay tratamiento sí, pero mejor prevenir que lamentar. ¿Ok?
Y aquí también les tengo que decir algo muy importante. Así como cualquier enfermedad que tiene una característica social, ataca directamente a grupos vulnerables, esta enfermedad es también una enfermedad estigmatizante. Ataca a grupos vulnerables y la mujer es una de ellas. Acá en el país estamos viviendo actualmente problemas de transmisión en mujeres que no tenían nada que ver con el VIH-Sida, pero ahora están afrontando la enfermedad cara a cara. Hace poco, bueno, algunos años atrás, presenté este boletín sobre por qué, me planteé la pregunta, ¿por qué no hay una cura definitiva para el SIDA? Nuestras investigaciones se enfocan directamente hacia el VIH, hacia el virus, pero también nos interesa saber qué pasa con el ser humano. Es decir, como científicos, como investigadores, y en mi calidad como biólogo, me interesa el patógeno, el bicho. Pero también me interesa la persona, el huésped, porque es su comportamiento el que exacerba o mantiene el virus circulando en nuestro país y en el mundo. Entonces acá les presento una de las principales causas por las cuales el VIH se mantiene todavía. Acá les muestro las nuevas conductas de riesgo que han sido publicadas recientemente y como pueden ver, pues es muy variable. Bareback, backchasing, gift giver, son de repente algunos términos que están ajenos a nuestro vocabulario, pero algunos seguramente sí lo conocen, ¿no? Pillín, pillín. Ojo que este tipo de conductas son los que mantienen el virus ahí, todavía se mantiene. Si tú sabes cuidarte, usas preservativo, ¿por qué te sigues infectando, no? Es la pregunta, por esto, ¿ok? Entonces, la probabilidad de infección por VIH es muy baja. Tú me dirás, no, pero, o sea que si yo tengo conducta sexual de riesgo con una trabajadora sexual sin preservativo, ¿no me voy a contagiar? No, no te vas a contagiar, porque es muy baja. ¿De qué depende? Depende principalmente de la cantidad de virus que haya, de la cantidad de heridas que tengas, y que le abras camino al virus para que pueda ingresar a tu organismo. Es decir, fíjense que en una exposición parenteral donde hay una transfusión sanguínea, donde hay accidentes con objetos punzocortantes, la probabilidad de transmisión es mucho más alta. El riesgo de contagiarse con VIH es más alta que teniendo contacto sexual de riesgo. Pero dentro de estos contactos sexuales de riesgo también hay riesgos altos, medios y bajos. Más alto cuando se tiene contacto sexual anal y es uno receptivo, o insertivo y va bajando, vaginal, pene vaginal, oral, insertivo, etc. Y más abajo, transmisión vertical. ¿Se dan cuenta? El riesgo de transmisión por VIH incrementa más cuando hay transfusión sanguínea, accidentes, que el contacto sexual. Pero cuando nosotros analizamos lo que ocurre en el mundo, fíjense, este es un estudio donde se observa que el no usar preservativo o no ser adherente al tratamiento antirretroviral incrementa el riesgo de infección. Igualmente acá, no usar preservativo, en todas partes, el pico más alto es no usar preservativo. Luego viene usar preservativo, sí, va bajando, ser adherente al tratamiento va bajando mucho más. Y si usas preservativo en tu tratamiento, la probabilidad de contagio se hace casi mínima, casi cero. Entonces, hay formas de evitar la transmisión por VIH, pero ¿qué está pasando en el mundo? Desafortunadamente, hasta ahora el VIH sigue cobrando más de 40.4 millones de vidas y van muriendo, en el año 2022 murieron 630.000 personas con enfermedades relacionadas con el VIH. ¿Por qué relacionadas? Porque el virus per se te genera una diarrea, pero te abre puertas para otras enfermedades. TB, hepatitis, papilomavirus, y muchas ITS más, infección de transmisión sexual. Pero se siguen contagiando más personas y además que actualmente se considera como una enfermedad crónica. Es decir, ya me contagié con VIH, ¿qué va a pasar? Nada, sigo mi vida adelante. Porque saben que hay tratamiento antirretroviral y que eso puede mantener a la persona con buen tiempo sin que nadie lo note. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se concentra más el VIH-Sida? En África. Es la cuna de esta enfermedad y posiblemente de muchas otras enfermedades
infecciosas. Pero ahora ya se diseminó en el mundo porque nuestro comportamiento como seres humanos es altamente complejo. Fíjense, en el Perú, este gráfico nos muestra que los casos por SIDA, que los casos por VIH, infección por VIH, que se muestran en las barras azules, va en franco aumento, incremento. Pero los casos por SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia humana, va en disminución. ¿Cuál es el factor de riesgo o cuál es el factor que está controlando el SIDA en nuestro país? Es el tratamiento antirretroviral. Si vemos el panorama en nuestro país de acuerdo a los casos de transmisión por quinquenios, podemos observar que el 4.4%, que es esta barra naranja, en estos intervalos de tiempo, no se sabe por qué. No se sabe por qué se transmitió el virus en esta parte. Pero sí se tiene certeza de que este color azul, que se muestra aquí, es vía sexual. El amarillo, parenteral, y el rojo, vertical, es decir, de madre a hijo. ¿Qué significa eso? Que el mayor riesgo de transmisión, que es por accidente, como objetos punzocortantes o transfusión sanguínea, se achica cuando vemos la realidad. Y lo que era más bajo, o sea, la menor probabilidad de contagio, que es vía sexual, se agranda al ver esto en nuestro país. Y esto lo vemos en el Perú y en el mundo. En todas partes lo vemos. ¿Okay? Y acá en nuestro país podemos ver que mientras más azul, más concentrado está el VIH, o sea, mayor tasa de incidencia de VIH, mayor prevalencia de VIH en estos departamentos. ¿Dónde encontramos más casos? En Lima, obviamente, ciudad como Colita, mucho intercambio comercial, mucho extranjero, ¿no? Curiosamente Piura, La Libertad, Iquitos y así. ¿Dónde menos? En la sierra, no sé, tal vez mucho frío, qué sé yo. La arraigo cultural, no lo sé. La timidez, no lo sé, pero estas son en la selva y más, ¿no? Más calorcito, ¿no? Y esas cosas que exacerban, se convierten en factores de riesgo de transmisión por VIH. Si comparamos hombre y mujer, van a ver que los colores son diferentes. ¿Ok? Los colores indican que son, en este caso, antecedentes sexuales, es decir, los antecedentes sexuales que te llevaron al VIH. Y si ustedes pueden apreciar aquí, en hombres, relación sexual con hombres es en azul, o sea, hombres que tienen sexo con otros hombres. Relaciones de hombres con mujeres en rosado. Relaciones de hombres de ambos sexos, o sea, bisexuales. Y finalmente, no se sabe, ¿no? En verde. Y fíjense, mujeres. Relaciones con hombres, azul, ¿no? Obviamente, ¿no? Población heterosexual, mayoritariamente es en mujeres. Y luego viene con mujeres, acá bien delgadito en rosado, luego viene en rojo con bisexuales y en verde que no se sabe por qué. Entonces, en la población masculina, uno de los principales factores de riesgo de transmisión por VIH-Sida es la conducta homosexual. ¿Ok? En población femenina no lo es. Es conducta heterosexual con hombres de alto riesgo. O sea, si tú estás con alguien que lo amas, lo quieres, etcétera, etcétera, fíjate realmente si dice la verdad. Difícil, ¿no? Hasta ahora nosotros, con los estudios que hacemos a nivel social, no sabemos si este sujeto nos dice la verdad o nos miente. ¿Qué cosa puede uno saber, o cómo saber que el sujeto nos dice la verdad o nos miente? Con biología molecular. Con biología molecular, nada más. ¿Por qué razón? Porque sabemos que este bicho que infecta a este sujeto, filogenéticamente puede ser similar a otro que está circulando en otro sujeto, que puede ser homosexual, y hay una conexión. Y podemos hacer toda una red sexual respecto a eso para poder indagar dónde están los mayores puntos de transmisión. Y es justamente donde se puede apreciar aquí población de alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres y transgénero. Es la población con mayor alto riesgo, ¿por qué? Más probabilidad de infección por VIH, hay una baja frecuencia de pruebas de descarte, es decir, ellos tienen relaciones sexuales con otra persona y no saben si tienen VIH o no. Además, sujetos que practican el sexo anal presentaron menor probabilidad de realizarse pruebas de descarte. O sea,
los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen muy poca disposición de hacerse pruebas de descarte, o sea, saber si tienen VIH o no. Entonces, si yo voy a la aventura y no sé si estoy infectado, viene el problema. En población transgénero, es decir, mujeres trans, es decir, genotípicamente masculinos, pero fenotípicamente femeninos, la prevalencia por VIH es alta, 30%, imagínense. El trabajo sexual es la principal actividad económica, es una población altamente vulnerable porque el estigma es muy alto. No hay trabajo para un trans, ¿ok? Si ustedes van a un restaurante y un trans los atiende, se van a sentir incómodos de repente algunos, y otros tal vez no. Y si tú te sientes incómodo, ¿qué va a decir la sociedad? Es, ¿qué cosa? Discriminador, ¿no es cierto? Te van a culpar de discriminador. Entonces, este tema es muy complejo, pero mi punto de vista es que los biólogos moleculares podemos resolver algunas cosas, pero no todo. Entonces, solo 24% de los hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trabajadoras sexuales infectados por el VIH conocen su diagnóstico. Y el resto, estamos hablando del 76% no saben. Entonces estamos frente a una incertidumbre. Ahora sí vas a tener conducta sexual de riesgo, porque en población heterosexual hay sujetos con conducta sexual de alto riesgo. Esto no solamente atañe a esta población de hombres que tienen sexo con otros hombres, esto atañe a todo el mundo. Y eso lo hemos descubierto por los estudios que estamos realizando. Entonces, grupos transgéneros son de mayor vulnerabilidad, es una población joven, se asocia con el coito anal receptivo y además ellos sabían recién su resultado cuando ya habían tenido contacto con su pareja sexual y solamente le habían dicho al 42%. Entonces estamos hablando de que personas muy poco comunicativas que tienen miedo de decir que tienen VIH, por supuesto, es una enfermedad estigmatizante. Si yo digo que tengo VIH-Sida, ¿me podrás dar la mano? Sí, dicen algunos, otros dicen, no sé. No sé, tal vez. ¿Tienes heridas? Tratamiento. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. 90-90-90. No son medidas, por si acaso, ya de corporales, sino que 90% diagnosticados, 90 en tratamiento y 90 con supresión viral. Es la meta. ¿Qué cosa? ¿A dónde hemos llegado nosotros? Este es el estudio que se realizó en el año 2018 y del total de sujetos que fueron diagnosticados, solo se llegó a un 64% de diagnóstico, 46% en tratamiento y 37% en supresión viral. ¿Se llegó al 90-90-90? No. Pero es más, en el año 2022 reportamos también este estudio donde a partir de una población de 2.119 fueron retenidos más o menos 74% y de ese 74% se inició el tratamiento el 78% y se logró la supresión del 51% de ellos, supresión viral, es decir, se bajó su carga viral a 51%. ¿Se llegó al 90-90-90? No, estamos lejos de eso. ¿Por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué no logramos eso? Porque somos complejos, los seres humanos somos complejos. Y es más, no contentos con ello, la OMS ha dado esta meta, 95-95-95. Yo me río en su cara de esta gente, es estúpida realmente. No entienden la realidad que existe en los países latinoamericanos, en los países africanos. Hay países que han logrado superar el 90. ¿Cómo? Primer punto, ahí tenemos que indagar, ¿no es cierto? Los investigadores tienen que saber cómo es que algunos países sí lo logran. Tiene mucho que ver la investigación, tiene mucho que ver la educación, tiene mucho que ver la ética y la moral. Entonces, y las instituciones religiosas también pueden ayudar mucho. Entonces, tratemos de que esto sea algo compartido y multidisciplinario. ¿Ok? ¿Cómo apareció el VIH? Con esta noticia, en el año 81, es un virus que tiene una membrana que necesita reconocer un receptor a nivel de la célula para poder infectar, y una vez que se mete a la célula ya no hay forma de sacarla. Ya no hay forma de sacar a este virus. Se quedó ahí para siempre. Entonces actualmente las investigaciones están buscando estos reservorios de virus, pero es un poco difícil. A este sujeto lo tildaron de ser el paciente cero en el año 81, porque hicieron todo una
una red sexual para saber cómo se infectaban. Antes no se sabía cómo se infectaba, cómo se transmitía el VIH, y le echaron la culpa a este sujeto por muchos años. ¿Y saben quién lo exculpó de todo esto? La biología molecular. ¿Cómo? Porque en realidad no fue el paciente cero. Los estudios a nivel genético y también los matemáticos ayudaron mucho. Hicieron modelos para determinar que el VIH en realidad no había aparecido en el año 81, sino mucho antes. Entonces se empezaron a establecer teorías respecto a que si era un experimento de laboratorio, etcétera, etcétera, pero no, en realidad fue transmitido de un chimpancé al ser humano. Y esto se demostró por análisis filogenético. En rojo se muestran los VIH asociados con el virus de la inmunodeficiencia del simio, emparentados filogenéticamente, con el mapa genético muy parecido, y que posteriormente se encontraron casos con recientes infecciones del virus de la inmunodeficiencia humana en nativos africanos. Y eso no fue porque ellos tenían sexo con los chimpancés, no era así, como se pensaba que la zoofilia era una de las causas. Era porque ellos, cuando cazaban a los chimpancés, se hacían heridas y con la sangre se contagiaban. Aquí empezó todo, en Kinshasa, se irradió hacia las diferentes localidades de África, y luego saltó desde África hasta Haití, y de Haití se irradió por todo Estados Unidos. ¿Saben qué año fue eso? 1969. Luego de Estados Unidos saltó y se posó acá en Sudamérica. Posiblemente hayan dos caminos, uno por acá y otro por acá, de Trinidad y Tobago hasta Brasil, y aquí es donde se estableció y se fue irradiando a todos los países, y de Estados Unidos a otros países más. ¿Cómo es que viajó tanto este virus? Por la dinámica poblacional, es decir, los seres humanos se mueven. Actualmente, así es como está el VIH, están distribuidos, estos colores, esos pasteles en colores nos indican las variantes genéticas del virus en todos los países. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué se producen variantes? Factores asociados como la poca capacidad de la transcriptasa reversa de corregir errores mutagénicos, el comportamiento sexual humano que ya les expliqué, y el tratamiento antirretroviral. Factores asociados a variabilidad genética del virus. Luego se formaron los grupos genéticos, y acá actualmente tenemos dos grupos grandes, VIH-1 y VIH-2. El VIH-1 se clasifica en 4 grupos, M, N, O y P, y el grupo más prevalente es el M, que se clasifica en A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. No, todavía no llego a la Z, hasta acá nomás estamos. Pero dentro de estos subtipos se recombinan, se mezclan y se forman recombinante BF, recombinante AG, recombinante AC, ¿ok? Entonces, en Sudamérica los estudios empezaron más o menos por este año, 2005, con el NANRU empezó a hacer este tipo de estudios. Ya se sabía que en Perú circulaba el subtipo B, luego nosotros le seguimos la posta, en el año 2008 publicamos esto, y luego se supo que ya en Sudamérica, acá en rojo pueden ver subtipo B mayormente prevalente en toda Sudamérica. Pero acá en otros colores se pueden apreciar subtipos que antes no habían sido reportados, como por ejemplo el subtipo F y subtipo H. Acá les muestro un modelo de transmisión, poblaciones heterosexuales, poblaciones de alto riesgo, población puente y población general. La población de alto riesgo transmite el VIH a población puente, que es la población que son los usuarios de trabajadoras sexuales, los hombres que no dicen la verdad y de noche se acuestan con otros hombres y de día se acuestan con su esposa, ¿no? Y en verde están los pequeños, los niños. Ellos son los que reciben toda la carga de esta transmisión. Entonces, nos preguntamos cuál es la variante genética de VIH que circula más en el país. El subtipo B. Acá podemos ver todo este clado que es el subtipo B, pero también hemos encontrado otros subtipos como el A, C y el H. Sobre el A y el C no nos llamaba mucho la atención porque habían en otros países de Latinoamérica, pero el H sí nos llamó mucho la atención. Así que analizamos un poquito más y pudimos ver que este sujeto que tenía subtipo H tenía un papá que era chino, una mamá que era peruana, y que, bueno, automáticamente le echamos la culpa al chino porque seguramente que él había traído este subtipo H de otro país, de China tal vez, porque era un viajero, pero cuando le hicimos la prueba resultó negativo, y era la mamá quien tenía toda una red sexual detrás de ella, ¿no? Todo un antecedente histórico
antes de estar con el chino y ya se había contagiado con el subtipo H. Entonces, luego decidimos estudiar si es que el VIH era diferente entre sujetos con comportamiento sexual de alto riesgo o de bajo riesgo. Es decir, alto riesgo si usaba drogas, si tenía muchas parejas sexuales, y bueno, si no usaba el condón o lo usaba de manera intermitente. Y de bajo riesgo si solo tenía de una a dos parejas sexuales, etc. Comparamos ambas poblaciones y vimos pues que las poblaciones de alto riesgo, que son los que se muestran acá en las ramas azules, casi formaban clados únicos, pero también se mezclaban con las poblaciones de bajo riesgo, que también formaban clados únicos. Entonces, como vimos que había cierta mezcla entre ambas poblaciones, decidimos compararlas genéticamente y vimos pues que había ciertas diferencias a nivel de variabilidad genética, es decir, entre mutaciones conservadas y no conservadas, aquellas que generan cambios de aminoácidos conservados y no conservados, y finalmente observamos pues que había recombinación gracias a estos procesos en que la transcriptasa reversa coge un fragmento de VIH de otra progenie y se van formando mezclas. Entonces lo que tenemos actualmente es una mezcla de cosas donde al final el VIH se convierte en una forma recombinante. La siguiente pregunta fue, entonces si hay muchos subtipos, probablemente haya mucha recombinación en poblaciones de alto riesgo. Decidimos estudiar la recombinación en VIH y vimos pues que ya en anteriores estudios se había demostrado que esta variante genética circulaba en Europa y que decían que venía de Perú. Así que decidimos estudiar esa variante genética y efectivamente la encontramos en nuestra población peruana. Es una nueva forma recombinante que está circulando actualmente en el país y resultó como entre la mezcla entre el subtipo B y el subtipo F. Actualmente estamos mapeando a nivel de genoma de VIH, que es un estudio que hemos hecho en colaboración con nuestros compañeros que están acá en la mesa, a Víctor y también a Ronnie, nos han ayudado mucho en el secuenciamiento del genoma completo y acá lo vemos. Como ven, este mosaico de colores es porque este virus tiene muchos subtipos mezclados. Pero al comparar ambas poblaciones de bajo riesgo y de alto riesgo, observamos pues que sí había diferencia a nivel de diversidad genética entre ambas poblaciones, lo cual significa que la evolución genética del VIH en ambas poblaciones es distinta. Las poblaciones de alto riesgo generan variantes genéticas diferentes a las poblaciones de bajo riesgo. Asimismo, vimos que en las poblaciones de alto riesgo solamente existía resistencia transmitida, mientras que en poblaciones de bajo riesgo existía resistencia adquirida, resistencia adquirida debido al tratamiento antirretroviral. ¿Qué hay con respecto a la resistencia transmitida? No sé cuánto tiempo me queda, mi estimado doctor Mamani. 5 minutos, ya. Tenemos aquí entonces estos dos panoramas. Cuando un paciente está infectado con VIH, tiene algunas cepas resistentes, ¿ok? Cuando inicia su tratamiento, las cepas resistentes se seleccionan y el virus se vuelve resistente. Pero cuando el paciente interrumpe su tratamiento, puede haber una reversión de las cepas wild type e invadir y hacer una población heterogénea de VIH, lo cual hace que el paciente pueda morir, porque el wild type es muy agresivo. Sin embargo, hay sujetos que no son adherentes al tratamiento y también pueden morir. Entonces, estos dos panoramas los hemos estudiado con bastante entendimiento porque el hecho de cubrir una población con tratamiento antirretroviral es costo efectivo. Es muy caro el tratamiento antirretroviral, pero mientras más pacientes controlados tengamos, va a ser mucho más económico para un país. Por esa razón es que hemos estudiado la prevalencia a nivel nacional y lo que hemos observado es que la resistencia transmitida en nuestro país es de 9.8% de resistencia transmitida. ¿Cuáles son las características del comportamiento sexual? Pues número de parejas sexuales en estas poblaciones de alto riesgo, en población general, es preocupante. El uso de preservativo es intermitente y también pues esto ha generado que incremente la prevalencia y la resistencia, que antes empezó con 3.4% en hombres que tienen sexo con hombres, 1% en población general, luego subió a 13.9% en población general de Lima, y en un estudio nacional que hicimos llegó a 9.8%. Actualmente estamos haciendo esta vigilancia de la resistencia transmitida a nivel nacional, que estamos viendo comportamiento sexual de riesgo en diferentes localidades de nuestro país. Estamos caracterizando los subtipos genéticos y estamos observando que hay variantes genéticas que faltan estudiar. Hay un campo muy amplio para investigar. Vemos que la resistencia
transmitida se concentra más hacia inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, aunque los decisores políticos, que son aquellos que están en las direcciones de salud, cambien el tratamiento antirretroviral que deben dar a los pacientes. Entonces estamos promoviendo a que se quite los inhibidores no nucleócidos y se promueva el uso de inhibidores de integrasa más el PrEP, que es darle al paciente con alto riesgo un cóctel de antirretrovirales cuando tiene contacto sexual de riesgo. Eso le va a ayudar a prevenir la enfermedad. Actualmente, la prevalencia, según este estudio que estamos haciendo, que todavía no lo publicamos en el año 2022, muestra una prevalencia de 13.9% a nivel de todos los antirretrovirales, pero lo que más preocupa es que están apareciendo resistencia a inhibidores de integrasa también. O sea que no es una nueva droga y aún así hay resistencia. Con relación a la resistencia adquirida, se debe pues al consumo de antirretrovirales, y esto nos ha llevado a estudiar la situación de la resistencia adquirida desde el año 2008 hasta el 2021, y lo que estamos descubriendo es que igualmente existe una gran cantidad de subtipos genéticos de VIH, existe una concentración de resistencia frente a inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa reversa, y muy parecido a lo que está pasando en población virgen de tratamiento con relación a población con tratamiento. Estamos estudiando también determinantes genéticos en el ser humano que conllevan a la resistencia o la sensibilidad a la infección por VIH. Este es el estudio de una estudiante de acá de San Marcos, Susan Echevarría, juntamente con el equipo de la San Martín y el doctor Mamani, que también está en nuestro equipo, para estudiar estos determinantes genéticos de susceptibilidad a la infección o resistencia a la infección por VIH. Por ejemplo, el marcador CCR5 delta 32 es un marcador de resistencia a la infección por VIH, y hemos estudiado que en nuestro país, al menos en la población que estamos estudiando de alto riesgo, hay una prevalencia aproximada de 2% de este marcador CCR5 delta 32. Acá podemos ver más, hemos comparado poblaciones con comportamiento sexual del mismo grupo homosexual, y acá está la lesión delta 32, que nos indica pues que estos sujetos portan esa mutación. Acá vemos la prevalencia, que es muy baja, en realidad de 2.7%, casi 3%, y bueno, estas son las principales conclusiones. El VIH afecta a una población joven, el comportamiento sexual afecta la evolución del virus, la resistencia transmitida se ha incrementado en los últimos 5 años, vienen apareciendo nuevos subtipos y formas recombinantes. Durante 12 años la resistencia adquirida se ha incrementado. Actualmente los genotipos son resistentes también a nuevas drogas como la integrasa. Se han detectado 3% de sujetos heterocigotos en la mutación CCR5 delta 32, y la mejor forma de controlar el VIH-Sida es la prevención y la adherencia al TAR. Estos son unos artículos que hemos publicado de estas investigaciones. Si ustedes desean que les enviemos estos artículos para que lo lean, pues se lo podemos enviar a pedido, no le vamos a cobrar nada por si acaso. Estos son los proyectos que están en curso, estos están por finalizar, estos son los aprobados recientemente, tenemos 2 en evaluación, necesitamos tesistas obviamente, porque nuestro equipo es muy pequeño y el trabajo es muy grande, ¿no? Entonces, agradezco al INS por haber financiado este estudio, a Concitec, a la San Martín también por su colaboración, a la Dirección de Prevención de Control de VIH-Sida y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por participar con nosotros de manera colaborativa y permitir que podamos dar evidencia de estas investigaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Llava, por realmente mucha información en poco tiempo. Estamos limitados por el tiempo. Al final vamos